también va a pasar esto en el budismo especialmente, que va a elaborar una filosofía antes que los brahmanes, pero después también. Es decir, cuando de pronto en el cuarto siglo tenemos ya una filosofía budista elaborándose, pero en el cuarto siglo después de Cristo, en Holanda, los grandes centros de monasterios hindúes sobre el gran río Ganges, donde hay 20, 30.000 estudiantes. Son filosofías muy serias, que no son griegas y que también son filosofías explícitas. Y aún en América Latina, pues yo diría que hay una protofilosofía al nivel de los presocráticos, en el caso del Imperio Azteca especialmente, pero también en el pensamiento de los sabios incas. De tal manera que la filosofía al fin, como su nombre lo indica, es el amor a la sabiduría, y la sabiduría se dio en todas las grandes culturas. Ahora, entre los griegos se dio de una manera especial, pudieron destruir a otros pueblos como Cartago. ¿Qué había pasado en Cartago si hubiéramos conservado sus archivos? Los romanos eran grandes guerreros, destruyeron a Cartago por la consigna de Catón, y bueno, ahí perdimos toda una cultura semita inmensa, que no sabemos lo que pasó. La misma cultura egipcia en gran parte desaparece y nos quedan los pequeños textos de Hermes Trismegisto, de una cultura de 30 siglos, que sí que hay mucho más de lo que sabemos de filosofía solamente griega. Pero en América Latina, pues también la filosofía surge en el siglo XVI, y vamos a ver si ahora publicamos un gran tomo de más de 1000 páginas en inglés sobre la filosofía latinoamericana, porque hay 500 años de práctica de filosofía en América Latina, con dos grandes universidades desde 1543, Lima y México, al nivel de Salamanca o de Praga, con cientos de estudiantes, doctores en filosofía y originalidad del pensamiento lógico en el siglo XVI, XVII, una decadencia en el XVIII y XIX, y en el XX vuelve a surgir una filosofía académica. Pero es verdad que yo creo la filosofía de liberación dentro del contexto de la filosofía latinoamericana parte de una pregunta que lanzó Salazar Bondi, pero yo también estuve en esa disputa en los años 60. Salazar Bondi dijo: ¿es posible una filosofía en América Latina? La pregunta no era esa realmente, sino ¿es posible una filosofía original, distinta? Porque filosofía había habido siempre en los 500 años, y era una filosofía muy ensayística y política, la verdad, pero muy presente en todos los países. Y Salazar Bondi dice: no hay filosofía propia porque somos país subdesarrollado. Entonces la respuesta mía fue: mire, si alguna filosofía puede haber en un sentido exigente y creativo, es justamente el que piensa el problema de por qué somos dependientes y por qué debemos liberarnos. Entonces, la reflexión misma sobre la posibilidad de nuestra liberación ya es el primer tema de una filosofía distinta. Y entonces, a partir del contexto de la filosofía europea, heideggeriana, fenomenológica, por la llegada del pensamiento a la escuela de Frankfurt, pero también de Manuel Levinas, el francés, pues de pronto se dio una coyuntura categorial en empezarnos a pensar los latinoamericanos como la exterioridad marginada de Europa, pero tomar eso como una reflexión estrictamente filosófica. Entonces, el tema de la exterioridad de la cultura europea como origen del discurso, pero la exterioridad de América Latina era un nivel cultural global, era la exterioridad de las clases dominadas, la exterioridad de la mujer en el machismo, la exterioridad del negro o de las razas no blancas, y entonces empieza a surgir una filosofía
desde la exterioridad de un mundo, más allá del horizonte ontológico, como un proceso de liberación. Y ahí sí hay una cantidad de nuevas categorías que la filosofía nunca había desarrollado. Entonces hay una pregunta un poco polémica. Así que todas las tradiciones filosóficas son, en el fondo, un aprender y criticar las tradiciones filosóficas anteriores. Y entonces, ¿no son en el fondo todas las filosofías unas filosofías de la liberación de la tradición anterior? Exacto. Pienso que de alguna manera todas las filosofías sí fueron críticas y en lo mejor que tuvieron, en algún aspecto, fueron filosofías de liberación. Claro que al mismo tiempo muchas veces justificando el nuevo tipo de dominación que ellos significaban. Puedo decir, por ejemplo, Aristóteles tiene un elemento de liberación de la inteligencia con respecto al mito, con respecto a otras visiones, pero justifica, pongamos, al nivel político, pues la dominación del esclavo, o también dice, pues, cada uno de los bárbaros es el señor en su tierra, pero los griegos son pantajos, son señores en todas partes. Entonces, justifica el imperio alejandrino, Aristóteles. Entonces, es crítico, pero al mismo tiempo dominador de una nueva etapa. La filosofía de liberación entra en conciencia planetaria, porque en los 60 hablamos de centro, Europa, Estados Unidos, Japón, y periferia. Es decir, que fue la primera filosofía que se planteó el tema de la globalización explícitamente, la primera. Y eso sí que tengo conciencia, porque el problema era cómo se piensa de la periferia al centro. Y la periferia era el tercer mundo que se llamaba, África, Asia, América Latina. ¿Cómo pensamos Europa y Estados Unidos? Así que es un pensamiento global y desde el origen no eurocéntrico. Eso la filosofía no lo había tenido tan claro, de que todo pensamiento de un grupo dominador es etnocéntrico. Pero lo único que yo decía y decíamos nosotros, el etnocentrismo europeo no solamente es etnocéntrico como lo fueron todos, el imperio chino, los hindúes, el islam, todos fueron etnocéntricos, pero lo único que el primer etnocentrismo mundial fue la modernidad. Entonces le agregamos una reflexión muy especial que no se había hecho antes en la filosofía, porque todas eran filosofía de liberación, pero sin conciencia global y sin conciencia que la propia reflexión crítica liberadora no podía menos que también ser encubridora de una próxima etapa. O sí que yo mismo no me puedo sentir exento de la posibilidad de que se me critique, porque sé que no tengo un saber absoluto, como un poco sería el ideal contrafáctico de Hegel, ¿no? La identidad de la teoría y la praxis y de un saber absoluto. El saber absoluto es imposible justamente porque siempre estamos de alguna manera encubriendo la realidad. Creo que hubo un proceso hacia la mundialización de la filosofía que ahora ya cada vez más evidente, pero en los años 60 cuando surgimos, creo que fuimos muy originales y fue antes que Guha en India, fue antes que Edward Said en el mundo musulmán con el orientalismo, que son 10 años después. En fin, hay que después estudiar todas estas cosas comparadamente.